nos enseñes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios. Así, Señor. Maravilloso. Maravilloso, maravilloso, maravilloso es nuestro Dios. Aleluya. Y como expresar la gratitud que hay en mi ser para Dios, mi Redentor, que me restauró. Yo no era nada cuando Él me tomó, y ahora yo soy un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo. No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios como mi Dios. Maravilloso, maravilloso, maravilloso es nuestro Dios. No hay Dios, no hay Dios como mi Dios. Maravilloso, maravilloso, maravilloso es nuestro Dios. Y como expresar la gratitud que hay en mi ser para Dios, mi Redentor, que me restauró. Yo no era nada cuando Él me tomó, y ahora yo soy un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo. No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios como mi Dios. Maravilloso, maravilloso, maravilloso es nuestro Dios. No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios como mi Dios. Maravilloso, maravilloso, maravilloso es nuestro Dios. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Te exaltamos. Denle una alabanza al Señor. Tomen asiento. Bien. Mical veía al rey David que saltaba y danzaba. Él estaba adorando a el Dios de los ejércitos. Y ella de una ventana lo veía. Y ella, dice el texto, que lo menospreció en su corazón. Dos ópticas distintas acerca de la adoración. Delante del mismo Dios estaban ellos, pero cada uno con una forma distinta de ver la adoración. Estaban en el mismo lugar y físicamente compartían el mismo escenario, pero interiormente había un sentir diferente. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó en sus vidas? ¿Y cuál es la consecuencia de cada uno de ellos, de David y de Mical? Miremos un poco el contexto de lo que estaba sucediendo allí. David, a 20 años que el arca había sido como secuestrada, ¿no?, por los filisteos. Y luego entonces los filisteos la devolvieron, pero el arca nunca volvió a Silo, que era como la capital en ese momento, donde estaba, digamos, el tabernáculo. Y el arca nunca volvió, quedó por 20 años en casa de un hombre llamado Abinadab. Y cuando David ya está en el trono, David, él prepara un lugar en Jerusalén para él traer nuevamente el arca, porque para David
el arca, más que un símbolo, era la presencia de Dios. Es decir, más que como un artefacto que trae buena suerte, porque eso fue lo que se convirtió en un momento el arca para los israelitas. Ahora David sí tiene claro que el arca representa la presencia de Dios y David, ahora él es rey y en Jerusalén, que es la capital del reino, David allí prepara un lugar para traer el arca a Jerusalén. Cuando David intenta, ahora entonces él organiza y él no se documenta muy bien y él quiere traer el arca como llegó allá a casa de Abinadab, porque el arca llegó en unos carros y en unas vacas que traían y movían en los carros y el arca llegó puesta ahí. Entonces David puso unos bueyes y puso unos carros nuevos y subieron el arca y cuando iban de camino iban contentos porque llevaban el arca y cuando iban de camino los bueyes trastabillaron y como que se iba a caer y hubo un hombre llamado Usa, hijo de Abinadab, extiende la mano para que el arca no se caiga. Se supone que eso es, pero lo hizo de manera temeraria. Algo había en el corazón de Usa, de manera que la ira de Dios se encendió y dice que cayó muerto allí, murió Usa. Y David se preocupa, David se entristece, se angustia y tiene temor. Entonces nadie quiere ahora tocar el arca, nadie quiere ahora llevar el arca. David dice, esta arca, esto es peligroso. Y deciden dejarla y buscan el lugar. ¿Dónde la dejamos? Allí hay una casa. Y la dejan allá, ahí era la casa de un hombre llamado Obed-edom. Y el arca entonces la dejan allí y David decide, vamos a dejar el arca quieta y vamos a dedicarnos a otras cosas. Y entonces pasa un tiempo, 3 meses nos dice la Biblia, y allí en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, del verso 10 en adelante, encontramos que a David le llegan noticias acerca del arca. Él pregunta, bueno, ¿y qué ha pasado con el arca? ¿Y qué ha pasado con la familia que está allí, ha prestado su casa para albergar el arca? Entonces dice la Biblia que estuvo 3 meses y en esos 3 meses Jehová bendijo la casa de Obed-edom. Ahora entonces le avisan a David lo que estaba pasando, amén, en la casa de Obed-edom, que el ganado de Obed-edom ya estaba muy fortalecido, que el cultivo de Obed-edom estaba muy florecido, que había cosecha, que el ganado, no había esterilidad en el ganado, ni en los siervos, ni en la familia. Es decir, que ahora había una bendición en muchos ámbitos. Dios había bendecido la casa de Obed-edom en esos 3 meses. Entonces David piensa y dice David, es que a Usa Dios lo mató, pero a Obed-edom Dios lo está bendiciendo. Estamos hablando del tiempo de la ley y Dios está bendiciendo a Obed-edom y David sabe que el arca es una bendición y él indaga y analiza qué fue lo que pasó y se da cuenta que cometieron un error cuando estaban transportando el arca, porque el arca solamente puede ser llevada por levitas y debe ser llevada en los hombros de los levitas. Amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces David analiza bien cómo las instrucciones en el Pentateuco y lee la palabra y se instruye bien y organiza músicos, cantores, pone allí también las tribus de Israel y pone allí a los levitas, todo allí en orden. Y ahora entonces empiezan a llevar el arca y finalmente llegan a Jerusalén con el arca. David va lleno de gozo, de alegría, y David llega a un momento donde él se quita su vestido de rey y allí toma a alguien, le intercambia el vestido y toma
el vestido de un sacerdote. David no era levita, David era de la tribu de Judá, pero David como que se viste de sacerdote, y David entonces allí empieza a danzar y empieza a adorar a Dios, y en ese momento entonces se levantaba su túnica y se le veían los tobillos. Y dice la Biblia entonces que Mical veía a David que saltaba y danzaba. Y a Mical le pareció eso como, no le pareció para un rey como algo muy adecuado. Le pareció como que esto estéticamente no le queda bien, no hay elegancia en lo que está haciendo. Él es el rey, ¿cómo se le ocurre rebajarse al punto de mostrar los tobillos a las siervas? ¿Cómo muestra él sus tobillas, sus rodillas, sus muslos? Está allí mostrando allí. Y no. Y ella lo que hace es decir, no, es que esto de verdad que el rey quedó muy mal. Esa apariencia, es decir, esa imagen del rey no está cuidando su imagen. Y cuando entonces David llega allí dice la Biblia que David volvió a su casa, 6:20 de segunda de Samuel. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, le dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Gloria al Señor Jesús. David responde a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia de tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes hoy has hablado. David no está danzando por una emoción superficial, sino porque en él hay gratitud. Gloria a Jesús. David, él allí lo que hace es hacer un recuento de su vida, y expresa gratitud. Amén. Porque él dice: yo estaba un día en el campo cuidando las ovejas, y a mi casa vino un profeta con el objetivo de ungir a uno de los hijos de mi padre, Isaí. Como que David cuenta la historia ahí entre letras. Podemos encontrar lo que David está queriendo decir. Y de allá del campo me mandaron a llamar. Y me llamaron. Y cuando llegué, se sentaron a la mesa y todos comimos. Y cuando terminamos de comer, el profeta me ungió y me dijo al oído, a nadie más se lo dijo, me lo dijo a mí, que yo iba a ser el rey de Israel. Y entonces David dice: yo estaba allá detrás de las ovejas, en el anonimato, nadie me conocía, y de allá Dios me saca. Las victorias que Dios me dio peleando contra osos y contra leones, cuidando las ovejas de mi padre. Luego Dios me saca de allá, de la majada, y me lleva allá. En un momento dado me encuentro con un gigante de casi 3 metros, y con una piedra y con una honda. En el nombre de Jehová lo derribé. De ahí en adelante tuve muchas luchas, diferentes circunstancias, pero hoy he sido constituido rey de Israel. Es decir, que hay una diferencia abismal, lo que yo era y lo que yo soy ahora. Y Dios, no yo,
No lo decidí, no es culpa mía. Tu padre se equivocó, tu padre cometió errores, Dios se desagradó de Saúl y Dios quitó a tu padre. Ya no tiene la corona, ya no está en el trono, ya no tiene su manto real. Ahora Dios me lo ha dado a mí. ¿Qué culpa tengo yo? Por tanto yo le adoraré. Porque yo era un pastor de ovejas y Dios me ha puesto como rey. Aleluya. Entonces, encontramos allí la trayectoria. David está triste porque se muere Usa. Dios lo cortó allí una situación. Pero finalmente David tiene muchas razones cuando llega y trae el arca, no solamente porque trae el arca a Jerusalén, sino porque Dios ha hecho, él viene analizando y todos los privilegios y todo el honor y todo como Dios, ahora David es alguien por todos esos procesos que ha vivido, ahora Dios lo tiene en un lugar especial. ¿Cómo no voy a adorarlo? Y danza con todas sus fuerzas, danza David. De modo que allí se descubren, allí sus piernas y su esposa lo está viendo desde la ventana y está menospreciando a David, está censurando lo que David está haciendo. Entonces uno se pregunta, la diferencia que hay allí entre la adoración de David y la adoración de Mical. David adora a Dios con su fuerza, es decir, lo que hay en el corazón de David, él exterioriza. Porque, amados hermanos, muchas personas dicen, no. Lo importante es lo que hay en el corazón, lo de afuera a Dios no le importa. No, lo de afuera es el reflejo de lo que hay en el corazón. Hasta nuestra vestimenta. No, lo importante es el corazón. No, lo de afuera, es decir, el corazón es lo primero. No se puede hacer un cambio desde afuera. El cambio tiene que ser desde adentro, porque si tú haces un cambio solamente en lo exterior, se quedará eso como una apariencia y tú estarías agradando al ojo. Sí, para que me vean, que vea lo que yo soy ahora. Pero lo que está en el corazón siempre va a salir. Y tú puedes estar aquí muy santo, con una apariencia de espiritualidad, pero lo que tienes en el corazón saldrá, afuera o adentro, pero saldrá. Por lo tanto, es mejor trabajar desde adentro del corazón y hay que trabajar, es decir, hay que llegar y poner el corazón en las manos de Dios y presentarlo, y hay que cuidar el corazón. La Biblia nos dice que de toda cosa guardada, nosotros debemos de guardar, de cuidar siempre nuestro corazón. Nosotros debemos de ser muy cuidadosos lo que entra al corazón, si lo dejamos anidar allí. ¿Qué cosas deben estar y qué cosas yo debo rechazar o sacar si están ahí? Pero no puedo dejar que permanezca algo que me afecte a mí el gozo, la paz, la alegría, la humildad, la generosidad, la gratitud. Eso debe de estar allá. Y cuando yo cada vez me enamoro más de Dios, entonces eso tiene que reflejarse en lo exterior. Amén. Cuando uno interiormente tiene espiritualidad, eso se tiene que notar. Y cada vez tú vas teniendo más entrega, más espiritualidad, y cada vez eso se va haciendo notorio, que la gente lo va viendo y tú dices, yo estoy feliz con el Señor. Eso es lo que le pasaba a David, pero Mical conocía a Dios. No es que Mical no lo conociera, que fuera una atea, pero Mical, ella tenía otra manera tal vez de reconocer a Dios. Y más bien se molestaba cuando veía a otro expresando la adoración a Dios. Y ella como que decía, y no será que a veces hay gente que en medio de la alegría y del gozo y del avivamiento, hay gente que no adora a Dios, no porque no le conozca, sino porque no puede.
Mical no podía adorar a Dios como adoraba a David. No podía. Y hay gente que ve a otros adorando a Dios con libertad. Y como no puede, se frustra y hasta se molesta. Y hay veces que hay gente, y yo he hablado con hermanos que me han dicho, hermano, me pongo a orar y salgo enfadado con Dios. ¿Sabe qué le pasó a Mical? Veamos un poquito la vida de Mical, porque es que uno a veces juzga a Mical como si fuera mala, pero Mical no era mala. Mical más bien fue como una víctima de las circunstancias. Estuvo en el momento y en el lugar equivocado. El destino, la vida, ahí estaba. Ve, hermanos amados, Mical, hija del rey Saúl. Mical era hija de Saúl. Saúl tenía otra hija llamada Merá. Y entonces la Biblia dice que cuando David mató al gigante Goliat, el rey Saúl había prometido que el que venciera al gigante le daría su hija como regalo para que se casase. El que venza al gigante le doy mi hija. Y entonces David dijo, bueno, la hija del rey, nos van a bajar los impuestos. Bueno, pero sobre todo la honra de Jehová, porque Jehová, el nombre está siendo vituperado y David se enfrenta al gigante. ¿Y qué pasó? No le cumplió. El rey Saúl se llenó fue de celos y no le cumplió a David, no le dio a Merá. Entonces con el tiempo vio que David estaba cogiendo cada vez como más fuerza, más popular cada día David. Y entonces Saúl dice, no va a ser mi mano contra David, sino la de los filisteos. Y entonces Saúl le manda una razón a David, que si él mataba a 200 filisteos, tráigame 100. Tráigame 100 prepucios de filisteos y le voy a dar mi hija, porque había que dar una dote. Y David era pobre, dijo, yo no puedo darle una dote al rey, ¿cómo le voy a dar algo para complacer al rey, no? Y casarme con su hija. Entonces el rey dice, no hace falta que me traiga una dote, con que me traiga 100 prepucios de filisteos y yo con eso ya le entrego a mi hija. Pero claro, ya no era Merá, porque ya no le entregó a Merá, la casó con otro. Y ahora entonces David llega con 200 prepucios, no mató 100, mató 200, ahí traigo. Y entonces le entrega a Mical. Se la entrega, se casa con ella, legalmente es su esposa. Pero Saúl seguía odiando a David y teniendo envidia de él. Y entonces Saúl un día, persiguiendo a David, 1 Samuel 19, 11 al 17, dice que Mical se entera de que hay un complot para matar a David. Y entonces dice, Mical, su mujer, le avisó a David y le dijo Mical a David, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y entonces Mical, porque la Biblia dice que Mical amó a David, lo amó. Bueno, es mi esposo y lo amaba. Y ahora ella entonces se puso de parte de David y lo ayudó para que David se escapara. Y David se escapa. Pero ¿sabe qué pasa? Nunca más vuelve. 16 años sin saber nada de David. Claro, en esos 16 años, ¿qué pasó con Mical? El rey Saúl, como para desquitarse de David, se la arranca a David y se la entrega a un hombre llamado Palti. 1 Samuel 25, 44. Dice la Biblia, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti. Palti, no se sabe Palti, no pertenecía a algún linaje o alguna realeza. Más bien, ni hay de él de que pertenecía de pronto a la guardia personal o soldados, no. Se dice que posiblemente Palti era un labriego.
Y Palti la toma a Mical y la lleva a su casa y Mical rehace su vida. Ahora ella le pertenece a Palti, su esposa. Cuando digo pertenece, ¿sabe por qué, hermano? Porque era como si fuera un objeto de cambio. Eso le estaba pasando a Mical. Ahora te la doy, ahora te la quito, tú eres mi enemigo, ahora eres mi amigo, ahora eres mi enemigo, ahora, y Mical, se queda Mical con Palti. Y se ve que Palti estaba muy enamorado de ella. Cuando David, ahora entonces, vuelve David, es decir, David ahora, más que recuperar, es que ya es ascendido al trono. 15 años después, David ahora ya es el rey de todo Israel. Bueno, de momento era el rey de solo el sur, donde estaban las dos tribus, Judá y otras tribus. Y ahora David es coronado, o se quiere hacer un pacto con David. Se llama Isboset y Abner, hijo de Saúl, Isboset. Abner, el capitán de la guardia personal. Abner hace un pacto con David porque Abner dice: yo al hijo de Saúl ya no lo voy a respaldar, porque ya está visto de que usted va a ser el rey de Israel. Por lo tanto, hagamos un pacto. Eso es lo que hace Abner. Y entonces, para que no haya más guerra, porque había guerra entre la casa de David y la casa de Saúl por el trono de Israel. Porque si Saúl muere, habrá que poner un sucesor. Y entonces el único que había por ahí era un hijo de Saúl llamado Isboset. Pero David estaba ya profetizado que David iba a ser el rey de Israel. Y ahora entonces hay allí como un acuerdo para que ya no haya más derramamiento de sangre. Y entonces David les dice a ellos, le manda a decir, le dice, segunda de Samuel, capítulo 6, segunda de Samuel 3, del 13 al 16. Entonces dice la Biblia, y David dijo, bien, haré pacto contigo, que lo está diciendo a el capitán de la guardia de Isboset, a Abner. Mas una cosa te pido, no me vengas a ver, sino que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. ¿Qué sigue diciendo? Después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo, restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel, y su marido fue con ella siguiéndola y llorando hasta Baurín, y le dijo a Abner, anda, vuélvete. Es decir, usted aquí ya perdió. Si usted sigue aquí, se muere. Haga el favor y ya no siga aquí llorando detrás de ella. ¿Usted se imagina, hermano, el cuadro? ¿Se imagina Mical seguramente? Es decir, iba con él. Ella no dice que lloraba, pero el silencio de ella fue más largo que el camino, porque no la vemos en ningún momento a Mical decir algo. Tragaba y no decía nada, pero se estaba llenando de amargura. Mical se convirtió en una mujer que tenía una profunda amargura, al punto de no poder expresar adoración a Jehová. No podía, porque se arrodillaba y decía, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Si ella quería cantar, decía, no, pero yo cómo voy a cantar si no tengo motivos para cantar. Esta ha sido mi vida. He sido moneda de cambio. Me han usado para cuestiones políticas y me han tenido de allá para acá. No he sido por mi padre, no he sido valorada. No me ha dado el lugar por mi marido. David me abandonó. Nunca más. Y vuelve y aparece ahora y me reclama, no porque la amara, es porque David así aseguraba. Es que esto era estrategias
políticas, de reyes, porque si Mical tenía hijos, entonces los hijos de David, los hijos de Mical podrían ir a reclamar el trono, porque habría sucesión, todavía continuaría sucesores al trono. Entonces David dice, no, yo la traigo para acá y aquí aseguro el reinado. Es decir, eran cuestiones políticas las que se manejaban. Dios no lo niega, es decir, Dios no cubre esto. No está diciendo aquí quién tiene la razón. David se equivocó, David se equivocó en muchas cosas. Y David como padre y como esposo, David fue un excelente monarca, un hombre conforme al corazón de Dios, pero con muchos errores, y entre ellos como esposo y como padre, porque David la trajo y la tuvo allí ahora en el palacio. Bueno, no veamos a David como el malo aquí totalmente, porque me hace pensar que David la hubiera podido encerrar y dejarla por allá con otras mujeres que en algún momento quedaron como confiscadas, recluidas. Pero dice la Biblia que David fue a su casa a bendecir su casa. Él la trajo y la tenía como esposa. David la tenía como su esposa. Pero entonces Mical se llenó de amargura. Con todo lo que ella había vivido, Mical tenía amargura. ¿Sabe que un corazón que tiene una raíz de amargura, mientras que no suelte y deje de alimentar la amargura, no va a poder dar una adoración con libertad? Por eso en esta mañana, David no es un hombre que no haya sufrido. Entonces, comparemos un poco a Mical con David. Si no es que ella es víctima, ella fue abusada. De ella no pudo hablar, no tenía voz ni voto. Fue maltratada. ¿Y cuántos de los que estamos aquí, algunos puedan decir, yo realmente tengo un pasado donde no ha sido fácil? Y alguno puede decir, la verdad que yo ni llorar puedo, porque no me salen las lágrimas. Más bien, cada vez que recuerdo cosas, se me hace un nudo en la garganta y no puedo ni hablar, me atasco. Pero David, ¿acaso David no sufrió? La Biblia nos habla de que David lo perdió todo. Hubo un momento donde injustamente David fue perseguido por el rey. David tuvo que irse a vivir en el desierto. Tuvo que irse, dejar las comodidades y dejar el calor de su familia e ir a esconderse en una cueva. La gente que le llegó a David venía más pobre que él, más amargada que él y más endeudados. O estaban por la misma situación. Llegaron, es decir, no llegaron a consolarlo a David, sino que vinieron y le trajeron más cargas a David. David perdió a su mejor amigo. Dice la Biblia que Jonatán amaba a David y David sufrió la pérdida de su amigo. Luego también encontramos que David, además de ello, pecó delante de Dios. Se equivocó, cometió errores y graves, pecados graves cometió David. Mató a Urías, eteo. Se quedó con su mujer. Se enfermó David, dice la Biblia, David dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y gemía, y como que le dio osteoporosis a David. Y estaba David allí en una situación muy difícil. Entonces encontramos que David, si analizamos la vida de David, tampoco fue fácil. También hubieron momentos, episodios dolorosos, como en la vida de Mical. Porque, amados hermanos, todos
los que estamos aquí podremos decir y no negar que hemos tenido episodios dolorosos, algunos más que otros. Pero David se quedó como con lo mejor. Es decir, David no se quedó alimentando el dolor, sino que David lo que hizo fue alimentar la gratitud. ¿Dónde estaba yo? ¿Quién era yo? Allá invisible, ahora un rey. ¿Dónde estaba yo antes? Entonces, amados hermanos, la pregunta aquí, y ya voy terminando, la pregunta ¿es posible que Mical sea restaurada? ¿Será posible que Mical sea restaurada? Porque, ¿sabe qué dice la Biblia? Segunda de Samuel 16, allí al final del capítulo 16, verso 20 al 23, Segunda de Samuel, 6, 20 al 23. Delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro en cualquiera. Siga. Respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová. ¿Qué dice? Y aún me haré más vil, más que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quien has hablado. Verso siguiente. ¿Sabe qué dice? Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Qué pasó? ¿La castigó Dios? Ya Dios había dicho que Saúl no tendría descendientes en el trono. No sabemos si fue que se quedó estéril. Y a mí me da que David sabía que no podía tener hijos con ella. La Biblia no nos lo dice y nos da a pensar. Puede ser que haya quedado estéril. Puede ser. Pero miremos este punto de vista. David no podía tener hijos con ella. Porque si David tiene hijos con Mical, entonces hay continuidad en la casa de Saúl. Y si ese hijo se levanta como más que todos sus hermanos, él tenía derecho, más derecho que los otros hermanos, por las dos, por su padre y por su madre, a reclamar el trono. Entonces David sabía que si él tenía hijos con Mical, estaba quebrantando lo que Jehová, es como ir en contra de lo que Jehová había dicho. Es probable que Jehová no le haya dado tener hijos, la haya dejado estéril, porque él ya lo había prometido. Entonces sería muy contradictorio Jehová, una ambigüedad en él. Entonces es probable que eso suceda, pero lo cierto es que David y Mical no podían tener hijos, porque la adoración de David, viéndolo ya ahora una aplicación espiritual, allí legalmente o políticamente o teológicamente no se podía. Y aplicándolo a nuestra vida, no se puede tener hijos, no se puede ser fructífero. O se adora a Dios con gratitud, con humildad, con gozo, con reconocimiento, desde el fondo del corazón, o no se adora. Porque si se adora a Dios con amargura, con dolor, con raíces allá donde no quiero perdonar ni recibir perdón, me da igual, pero es que me hicieron daño, me han hecho sufrir y por lo tanto yo no voy a tener paz, no quiero, es decir,
Porque, hermano, es una decisión que tienes que tomar. Tienes que tomar una decisión. Pero no puedes pensar que tú vas a poder adorar a Dios teniendo allí un rencor en el corazón. Con tus tutores, con los que te dieron tus primeros cuidados, con personas que que pasaron en algún momento por tu vida y no tuvieron el comportamiento que se esperaba. Por lo tanto, tú necesitas en esta mañana tomar una decisión. Porque yo creo que el problema de Mical fue que como no olla pitadora, se fue llenando, se fue llenando, se fue llenando hasta que explotó. Porque esa fue la manera de ella de explotar. Muy bonito, cuestionándole a David la adoración. Creo que en esta mañana, yo le invito a que esté en sus pies. Vamos a orar en esta hora por nuestra adoración. Esterilidad o fertilidad. Pero tú no puedes seguir así. No puedes seguir viendo a los demás adorar a Dios con libertad. Está bien una vez. ¿Cuánto llevas viniendo a la iglesia? Tú necesitas ser restaurado. Tú necesitas ser restaurada. Pero tú no puedes seguir así. ¿Qué estás alimentando? ¿Qué es lo que tú alimentas? Ese dolor, esa frustración, ese abuso, esa rotura, ese daño, ¿lo vas a seguir? ¿Hasta cuándo lo vas a alimentar? Porque mira, que tú sigas alimentando, no vas a poder adorar a Dios y no va a haber frutos, va a haber esterilidad. Te vas a quedar estéril en muchos aspectos de la vida. Emocionalmente, te vas a quedar ahí, emocionalmente ahí. Espiritualmente, te vas a frenar espiritualmente. Mical le hubiera dicho: Señor, yo creo que Mical, porque amados hermanos, les voy a decir una cosa. Mical no ha sido el único personaje bíblico que fue roto. Sí, hubieron personajes rotos, pero muchos de ellos hicieron algo y por haber hecho eso, fueron restaurados. Yo encuentro allí a una mujer llamada Agar. También fue usada, fue la madre de Ismael. Esclava, no, venga, ahora sí esclava, venga y tenga aquí un hijo con su amo. Ahora que tuvo el hijo, ahora váyase, porque ya tenemos el nuestro, ya no lo necesitamos. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Agar lloró. Y Dios se le apareció a Agar 2 veces. Porque cuando Agar se fue en embarazo, primero ya se fue en embarazo, porque ahora ya la menospreciaba su ama. Y cuando ella se va en embarazo y ella está allí llorando y se le aparece el ángel de Jehová, le dice: Agar, ¿qué haces aquí? No, es que me están menospreciando, me están hiriendo. Vuelve y esté sujeta a su ama. Pasan años, unos 10 o 15 años, y ahora ella va con su hijo. Y estando en el desierto, Agar en el desierto, otra vez, la vida de ella no fue fácil. La vida de Agar no fue fácil. Y otra vez ella está, ahora nuevamente se repite la escena. Su hijo se está muriendo, deshidratado. Y lloran allí, los lloran. Y dice la Biblia que cuando lloraban, en ese momento, hubo una fuente de agua que ella no la había visto. Allá vio la fuente de agua. Dice la Biblia que su hijo se restauró, que fue un valiente cazador, y 12 príncipes vinieron de él. Creo que Mical tenía que haber dicho: Señor,
por favor, coja mis despojos. Mire lo que me ha pasado. Mire lo que me ha pasado. Pero por favor, Señor, sáname esta herida y dale propósito a mi vida. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Propósito. Propósito. Porque Mical cerró su boca y no le llevó sus cargas a Dios. Señor, mira mis cargas. Yo le invito en esta mañana a usted a venir a este altar y decirle: Señor, aquí están mis cargas, mi dolor. Yo te las entrego. Hermano, le voy a decir una cosa más. Dígale al Señor: Señor, pelea por mí. Porque tal vez eso no fue en el pasado, sino que es en el presente, donde tienes luchas que te anclan, pero que tú hoy le digas: Señor, saca la cara por mí. Por favor, Señor, defiende mi causa en el nombre de Jesús. Y que usted pueda expresarse, porque tiene un Dios que le entiende. Y que si usted se expresa con libertad, lo puede hacer. Y desahogarse ante el Señor, desahógese con Él. Señor, pelea mi batalla. Señor, hay una batalla que estoy llevando a cabo, Señor. Por favor, Señor, defiende esa causa, Señor. Pero que usted no se guarde allí. No, estoy sufriendo y tengo que aguantarme porque es que eso es ser espiritual. No, hable con Dios. Señor, deme la sabiduría, deme la estrategia, Señor. Pero en el nombre de Jesús, yo no puedo seguir así, albergando ese dolor. Y ese dolor que tú albergas, si lo sigues allí alimentando, se convierte en una raíz de amargura. Y hasta ahí llegaste. Hasta ahí llega uno. Señor, ayúdame a perdonar. Señor, perdóname. Pero le digo una cosa más, amado, hermana, acepte el perdón de Dios. Reciba el perdón de Dios, porque hay personas que piden perdón, pero todavía siguen machacando. Ay, es que yo fui. ¿Ya? Señor, ya. Y llore. Y desahóguese. Y haga duelo. Pero luego, levántese con gozo. Señor, hay victoria en el nombre de Jesús. Porque yo sé que tú tienes un propósito para mi vida. Si Mical le dice al Señor: Señor, dale propósito a mi vida. Mire a David. Mire a Agar. Y a cuántos otros más que hablaron con todos los errores y con todo lo que sufrieron. Lo que sufrió Agar. Y David también tuvo su sufrimiento. Pero David no se quedó allí postrado en el nombre de Jesús. Yo no voy a alimentar esto. Y en el nombre de Jesús hay poder. Y en el nombre de Jesús hay libertad. Señor, yo era allá un simple pastor de ovejas. Y no es que sea malo ser pastor de ovejas, pero es que desde ser pastor de ovejas a ser el rey de Israel había una diferencia abismal. Por lo tanto, David dice: no importa, yo me haré más vil si es que es necesario, pero lo adoraré. Y amado hermano, déjeme decirle que el Señor ha dicho de ti que ha levantado un reino de sacerdotes, linaje escogido, real sacerdocio, aleluya, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. Hay una corona que te espera. Por lo tanto, ¿cómo yo no voy a adorar a Dios?
Y la amargura, Señor, libérame, Señor, de la amargura. Libérame, Señor, del dolor. Libérame, Señor, de la depresión. Libérame, Señor, de la angustia. Cierre sus ojos. Señor, yo lo que quiero es poder adorarte, Señor. Y en esta hora te pido esa libertad, pero, Señor, recibe mi gratitud. Gracias, Señor, por esa esposa, por ese esposo. Gracias, Señor, por esos hijos. Gracias, Señor, por la oportunidad. Gracias, Señor, por la salud. Gracias, Señor, por mi juventud, porque tengo la fuerza, Señor, la capacidad, Señor. Gracias, gracias, gracias por tenerme aquí. Gracias, Señor, por hablarme. Gracias, Señor, por sustentarme, por sostenerme. Gracias, Señor. Hable y traiga su memoria tantas cosas hermosas que Dios ha hecho, y que por estar alimentando el dolor, estás viendo la adoración desde una ventana. Desde la distancia no puedes adorar a Dios porque alimentas el dolor, pero ves a otros que están adorando a Dios y te sientes mal. Incluso le reclamas y le culpas a Dios. Señor, yo, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor,